dicen gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Es eco. Gloria al Señor. Qué deleite es cantarle al Señor. Yo no sé ustedes, pero nosotros nos gozamos. Nosotros nos deleitamos alabando y bendiciendo su santo nombre. No hay placer más grande que cantarle a Dios. Antes le cantábamos al mundo, pero ahora le cantamos a Dios. Siempre le digo a las almas que Dios nos lleva ahí al lugar de provisión y nos da la oportunidad, Dios, de hablarles de su palabra. Nosotros no esperamos multitudes, aunque Dios nos las ha dado, aunque no en presenciales, pero sabemos que la palabra de Dios no está presa y corre veloz y es glorificada y no vuelve a Él vacía, sino que Dios, Él la prospera en todo aquello para lo que Él envía. ¿Por qué les digo esto? Una ocasión el Señor hablándonos a través de su boca, nos dijo algo muy importante y siempre lo tenemos presente y nuestro hermano Leo lo mencionó hace un momento. Amén. Él nos dio una promesa que se está cumpliendo. Dijo, y lo dijo de esta forma, y lo digo sin vanagloria, sin orgullo, aunque hay un poco de orgullo, pero es un orgullo espiritual, porque aunque tú no lo creas, pero es parte aún de la esencia y de la sensibilidad de Dios, pero es un orgullo santo, el orgullo de saber que Dios es real, que Dios vive, y que cuando Él habla a través de su boca y su palabra se cumple, oiga bien, sabemos que Él es veraz, que Él es verdadero, que Él es real. Hay muchos profetillas por allí que hablan y dicen y maullan y gruñen y ladran cosas, diciendo, el Señor habló, el Señor me dijo, pero Él no habló ni Él les dijo. Sin embargo, una de sus más grandes promesas que Él nos dio, aún antes, escucha, de que esta página fuera abierta, Él nos dijo, vendrán días cuando mi nombre será invocado en toda la tierra. Vendrán días cuando ustedes serán conocidos en todo el mundo, dijo. Y anoche yo reflexionaba en eso y platicando con Él, le dije, Señor, es una promesa tan vívida que parece que nos hablaste ayer, pero hoy puedo decir, Señor, que es cierto, no fue mentira, no estamos locos, ni fue producto de haber cenado mucho, o de haber comido mucho, o de una indigestión, o de una paranoia, como muchos que están paranoicos, creyendo que Dios les habla, pero no, Señor, porque tu promesa la estás cumpliendo. La estás cumpliendo, Señor, y no es por nosotros, sino por ti, Señor, porque esta página es tu imagen, Señor, es tu imagen, es el nombre de esta página, como dice, mi pensar y mi sentir, el gran yo soy. Habla de eso, de lo que Dios piensa, de lo que Dios siente, de quien Dios es, de su esencia y de su sensibilidad. Y nos gozamos y nos llenamos de gozo porque su palabra no está presa, aunque la mayoría de sus hijos pretenden tenerla presa dentro de cuatro paredes,
o dentro de denominaciones, o dentro de sectas, o dentro de religiones. Su criatura trata de tener la palabra de Dios, trata de exclusivizar a Dios, de enfrascarlo. Es que todos, se dice que hay en el mundo más o alrededor de 6,000 y tantas religiones, creencias, sectas y pseudocristianas, y todas sin excepción, todas, grandes y pequeñas, pregonan tener la verdad. Nosotros no pregonamos tener la verdad. Somos siervos inútiles que Dios llamó, que hacemos solo lo que Dios nos manda hacer. Y muchas veces ni eso hacemos. Él es quien hace todo esto. Todos los medios de comunicación, de transmisión que existen actualmente, a través de los cuales su palabra corre veloz y es glorificada, son de Él. Él inventó la tecnología, Él inspiró todo esto para que su palabra corra y sea glorificada y no vuelva a Él vacía. Inclina tu cerviz, inclina tu cerviz y dale gracias a Dios. Gracias. Tú que estás conectado en este momento, Dios del cielo y de la tierra. viendo y oyendo esto. Maravilloso eres tú. Tú que más Eres adelante, tan bueno. a través de las diferentes Amén. plataformas, Qué lindo eres. verás y oirás esta palabra, esta alabanza, esta No hay reflexión. palabras para expresar la gratitud. Dale gracias a Dios. Oh, Señor eterno. Solo dale gracias a Dios. Qué lindo eres, Padre. ¿Y sabes por qué? Porque Él te escogió. Te escogió. Gracias a mi Señor eterno. Cuando Él miró ese desierto inmenso, Oh, santo. cuando Él Santo. miró esa playa, no miró el desierto solo, no miró la playa, miró la arena. Gracias, Señor eterno. Amplía tu perspectiva. Y más allá de mirar la arena, Qué gozo eres. miró un granito de arena. Oh, Padre, podemos decirte, Señor, Un granito de arena. si eres tan bueno, tan maravilloso. Él se inclinó y lo tomó. Y lo tomó entre sus dedos. Qué placer, oh Padre. Y desde ese momento, Eres nuestro gozo. Él empezó a Eres nuestro moldear mundo, ese grano. Padre. ¿Qué es un grano en la inmensidad de un desierto o de una playa? Mi Padre. Pero sabes, Oh, Señor eterno. ese grano eres tú. Cuando tú Padre eterno. abras la perspectiva de Dios en ti, Jesús. te darás cuenta qué grande privilegio y qué grande honor Oh, Jesús amado. el que Dios te haya llamado, el que Dios te haya trasladado de las tinieblas Oh, mi a su Padre. luz admirable, Su placer, poderte amar. el que Dios te haya trasladado del reino de las tinieblas, del enemigo, del Poderte diablo, invocar, al reino de su Hijo, poder sentir tu presencia. y que Dios te haya hecho grandes y preciosísimas promesas, que Él haya muerto, sepultado y resucitado por culpa tuya, que hasta aquí y hasta hoy
estás aquí mirando esto, oyendo esto, porque a Él le place que así sea, porque Él produjo en ti y produce en ti el querer, así como el hacer, por su buena voluntad. No es porque tú seas mejor que nadie, como muchos enseñan, como muchos pregonan, que se creen los consentidos o los elegidos. Es porque tú eras el peor, eras la peor de todos. Dale gracias a Dios por eso. Porque esa sangre preciosa que Él derramó fue para que tú fueras perdonado, fueras perdonada y recibieras la herencia de un día estar allá, presente en las bodas del Cordero. Gracias, Señor, por tus almas. Pueblo, no pueblo. Gracias por tus almas. Porque cada alma tú la creaste y pusiste y definiste en tu historia propósitos que hasta hoy has estado cumpliendo en todos y cada una de esas almas, incluyéndonos a nosotros. Toda honra y toda gloria te pertenecen, mi Señor. Tuyas son. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando acerca de conocer al enemigo. Ya vimos su nombre. Para aquellos que es la primera vez que se conectan en esta página, Mi Pensar y Mi Sentir, busquen los videos en la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy. Y ahora allí en el link o en el enlace, como le llaman link en computación o enlace, ustedes entran a la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy, o entran a la página de estos servidores, a la página de nuestra hermana Ludín Saraí, o la página de nuestro hermano Leonardo Elliot Flores, o la página de un servidor que se llama Sacerdote Guerrero, hermano Antelmo, donde se publica lo mismo que se publica en esta página. Nosotros no publicamos basura inútil que no edifica. Allí ustedes pueden encontrar todos y cada uno de las enseñanzas que hasta el día de hoy, durante estos alrededor de 3 años y fracción, casi 4 años, que tenemos transmitiendo. Ahí está todo lo que ustedes quieran saber acerca de diversos temas. En el YouTube también encuentran ustedes la página, en el Facebook, en el YouTube, y ahora en radio. Nuestro hermano Elliot se encarga de enviar no solamente alabanzas, sino también las enseñanzas, ¿cierto, hermano? Así que ustedes pueden tener acceso a toda esta enseñanza. ¿Por qué le digo esto? Porque el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. El pueblo de Dios perece porque y es destruido y es llevado cautivo porque le falta conocimiento. Es importante que te instruyas, es importante que busques. Hay mucha palabra que no te enseñan en ningún lugar, es mucha palabra que no te enseñan, mucho menos ahora los ministros modernos, porque es palabra que obviamente no les conviene, pero es palabra conforme a la Escritura. Les comenté, les decía la enseñanza anterior, ¿qué pasaría si hoy
Si hoy invitaran a Juan el Bautista a predicar a una iglesia, si Juan el Bautista viviera, o qué pasaría si el Señor Jesús como hombre viniera y lo invitaran quizá a predicar, a enseñar acerca de su reino en las congregaciones. Y hablábamos acerca de eso, ¿cierto, hermano? Los volverían a matar, a Juan lo volverían a decapitar y al Señor lo mandarían tal vez a la silla eléctrica, no sé, a la cámara de gases. Porque hoy día el pueblo de Dios se está apacentando a sí mismo, es decir, lo que les expliqué la semana anterior, apacentarse a sí mismos. Oiga bien lo que le diré, apacentarse a sí mismos. Cuando Dios dice que su pueblo se apacienta a sí mismo, significa que su pueblo parece, pero no es. Significa que en su pueblo hay muchos lobos rapaces disfrazados de ovejas. Significa que en su pueblo, dice la Escritura, los sacerdotes se corrompieron, se hicieron lustrosos y no juzgaron la causa del necesitado, ni hablaron su palabra como es. Y dice, los profetas profetizaron mentira y recubrían con lodo sus mentiras y sus profecías y decían, el Señor habló, el Señor me dijo, pero dice el Señor, yo no hablé ni les dije. Sin embargo, ellos hablaban de su propio corazón. Apacentarse a sí mismo, dice, y mi pueblo, escucha, y mi pueblo así lo quiso. Eso significa que el pueblo de Dios vive hoy diciendo que hace la voluntad de Dios, pero no la hace como Dios le dice que la haga, como Dios lo ordena. Eso es apacentarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que hoy la palabra de Dios, la obra de Dios, el altar de Dios se ha convertido en un mercado, se ha convertido en un comercio. Los hombres la han convertido en una fuente de ganancia. Porque para empezar, los que están en los altares no conocen ni a Dios y mucho menos conocen al enemigo. Vimos un hombre, vimos acerca de su nacimiento o de su creación. Hablamos acerca de su descripción y de su naturaleza. Dijimos que el diablo es un querubín. ¿Qué significa esto? Un querubín, en el orden de rangos de criaturas que Dios hizo, que Dios creó en su reino, en el reino celestial, un querubín no es un ángel como comúnmente les conocemos, que por cierto la palabra ángel, que muchos usan como nombre, ángel significa mensajero. Bien, un querubín es un rango de criaturas diferentes que Dios creó con propósitos diferentes. Conocemos por diversas vías que hay ángeles, arcángeles, aunque la palabra arcángel no aparece en la Escritura. Eso más adelante lo explicaré algún día si Dios me permite hablar de los ángeles. Es muy revelador, hermano Elliot, acerca de los ángeles. Por eso cuando nosotros oramos, le decimos a Dios, Señor, queremos invitar a tus ángeles.
si tú así lo permites. Cuando tú ores, dile a Dios: Señor, si tú lo permites, permite que tus ángeles estén aquí, que tus ángeles vengan y me acompañen en este tiempo de guerra, de guerra espiritual. ¿Y saben por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Que invites a sus ángeles cuando tú estás en tu tiempo de comunión con Él, de intimidad, o cuando estás en una reunión. Y esto va para los ministros. Es muy importante porque Dios no anda solo. ¿O si anda solo, hermano Leo? No. Él es rey. Él es rey. Y el rey siempre lleva su séquito. A donde Dios va, a donde Dios está, Él lleva a sus ángeles. Sí, yo sé que esto es raro para muchos de ustedes, pero no son doctrinas nuevas. Me decía una hermana que en una congregación donde les prohíben ver esta página, dijeron que de dónde sacaba estas cosas, que qué Biblia estaba yo usando. Así dicen, ¿qué Biblia usa ese hombre? Hasta ese grado de ignorancia, de ceguera por causa de sus ministros, de ese pastor en este caso. Es un sinvergüenza que yo conozco desde jóvenes, nos conocemos. Pero el tipo no quiere verme ni en pintura porque afrentamos sus intereses. Es evidente, él inició bien. Él fue un hombre que Dios llamó y usó en su momento. Empezó bien, pero terminó mal. Ahora él ya es de la prosperidad. Ahora él solo habla de dinero. Y hay mucha gente que piensa que me decía un hermano, es que todo lo que usted enseña es nuevo. Le dije: nuevo, te equivocas, no es nuevo. Que a ustedes no se los enseñen por diversas causas, razones e intereses es una cosa, pero de que esto sea nuevo es otra cosa. Le dije: nuevo es el evangelio o la herejía de la prosperidad. Nuevo es las mentiras que el diablo ha introducido dentro en el pueblo de Dios, diciendo que Jesús murió para que el hombre fuera próspero. No, eso es nuevo. Porque lo que estamos enseñando, al igual que algunos cuantos contados ministros que todavía predican, enseñan y retienen la sana doctrina, es que Jesús, el amado, murió, fue sepultado y resucitó por tu culpa, por causa tuya. Su sangre fue derramada por ti, por tus pecados, por tus maldades. Él murió para que tú tuvieras vida eterna y vida en abundancia, no para que tú tuvieras prosperidad o dinero o riquezas. Porque Él lo dejó bien claro. Él dijo, escucha, que aquel que hace tesoros aquí en la tierra es pobre allá en el cielo. Dijo: hagan tesoros en el cielo. No hagan tesoros aquí en la tierra, donde el hollín, donde la orina corrompen. Dijo: no hagan tesoros aquí en la tierra. Hagan tesoros allá en el cielo. Porque ninguno, escucha bien, ninguno puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Y los ministros de la prosperidad hoy pretenden servir a dos señores. Escucha, le sirven según ellos, predicando y enseñando a Cristo, pero a la vez le sirven y predican del mamón.
Y por si no sabes qué significa la palabra mamón, aquí en México esa palabra se usa de forma grosera, es una grosería, es un albur como le conocemos aquí. Pero en la Escritura, la palabra mamón se le llama al Dios de las riquezas. Al Dios de las riquezas. Le llaman mamón a las riquezas. Jesús el amado le llamó mamón. No puede el hombre, no puede el Hijo de Dios servir a Dios y servir al mamón. Es ilógico. Es ilógico. Por eso la Escritura nos enseña que no nos podemos sentar a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios, porque provocamos a celos al Señor. Y hoy una de las mentiras del diablo, una de las mentiras de ese querubín grande y protector, es que Dios, que el Señor amado Jesús vino a morir y a derramar su sangre y a pagar el precio para que tú fueras próspero, para que tú le pudieras servir al mamón. Por eso hemos enseñado aquí que el hombre, el pueblo de Dios, o el que se dice pueblo de Dios, hoy vive bajo dos promesas. Han elegido por propia voluntad lo que el Maestro dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me senté en el trono de mi Padre. Amén. Y los que han tomado y han decidido vivir bajo esa promesa son aquellos que hasta la fecha están pagando el precio, porque para ganar a Cristo hay que perderlo todo. Porque para ganar el reino de los cielos tenemos que hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Y aquellos que decidieron vivir bajo la promesa de Satanás, esa promesa que Satanás le hacía al Maestro cuando lo llevó al lugar más alto y le dijo, y le mostró todos los reinos de la tierra, y le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Muchos hoy, por no decir que casi todos, los que se dicen hijos de Dios, los que se dicen cristianos, viven bajo esa promesa. Porque ellos siguen viviendo y creyendo lo que sus ministros apóstatas de la prosperidad les han enseñado. Que el Señor Jesús murió para que tú fueras próspero, para que tú lo tuvieras todo, para que tú estuvieras bien, cómodo, feliz. Este ministro que les estoy hablando, que les prohíbe a sus ovejas ver esta página, es lógico. Si ustedes lo conocieran como muchos otros, tiene casas, tiene carros de lujo del año, tiene cuentas bancarias, tiene mucho dinero, y él no le da cuentas a nadie de lo que llega a la congregación. Ellos solamente hablan de diezmos, hablan de ofrendas, hablan de pactos, como muchos ministros. He tenido la desgracia de conocer personalmente ministros que solamente hablan de dinero, que dicen que el dinero habla, que dicen que el que no diezma es un ladrón, que dicen que si tú no diezmas no entrarás al reino de Dios.
Son herejías que el diablo, el querubín grande y protector, ha metido, ha introducido en la sana doctrina, y que la gente hoy cree y sigue. ¿Y sabe por qué? Porque muchos en el pueblo de Dios, muchas ovejas siguen a este tipo de ministros porque ellos les prometen cosas que ellos quieren. Mucha gente en el pueblo de Dios vive anhelando riquezas, vive anhelando tener carros, anhelando tener casas, anhelando tener dinero, anhelando vivir cómodamente. Mucha gente hoy a través de las redes sociales se profesan pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, pero no dudan en poner su número de cuenta, y cuando se ponen allí a hablar según ellos la palabra de Dios, te dicen: ahí les mando mi WhatsApp para que si gustan, hermanos, me manden una ofrenda de parte de Dios. Bola de ladrones, sinvergüenzas. Todos los ministros de la prosperidad tienen sus cuentas bancarias, ¿no? Tienen sus cuentas de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, donde ponen su número para que les manden donaciones. ¡Qué terrible! ¡Qué vergonzoso! ¡Qué sucio! Lo que han hecho con la obra de Dios, lo que han hecho con su palabra. Han hecho como nos dijo la vez anterior que nos habló, dijo: mi altar lo han convertido en cueva de ladrón. Y para aquellos que gusten buscar ese video, conociendo al enemigo número 2, llama la atención un detalle muy importante. Él no dijo cueva de ladrones, él dijo: la han convertido en cueva de ladrón. Habló en singular. Para quienes no notaron, que vieron y oyeron esta palabra, que él habló en singular, no en plural. Él se refirió a que su pueblo, el altar de Dios, lo han convertido en una cueva donde el ladrón que vino a robar, a matar y a destruir, hace y deshace con su obra en el mismo altar de Dios. Qué terrible cuando el Señor llegó y vio el templo donde se supone deberían estar invocando el nombre de Dios, y vio a los mercaderes, vio a los comerciantes. Por si no lo sabes, ¿qué tipo de comercio se desarrollaba en los mismos atrios del templo de Dios? El tipo de comercio que se desarrollaba tenía que ver con su palabra. Allí había comerciantes que vendían palomas para los pobres, que llegaban y no tenían mucho dinero para ofrecer su ofrenda, palomas, palominos, hacer su ofrenda a Dios. Había mercaderes que vendían ovejas, cabras, animales de otro tipo para hacer sacrificio a Dios. Pero había también mercaderes, así como los bancos, lo que hoy llamamos un banco, que cuando llegaban personas de otros lugares con monedas de denominación distinta, ellos estaban allí para cambiarles las monedas a moneda corriente. ¿Me explico? Con intereses. Obviamente, todo tenía un solo propósito: dinero, ganancia deshonesta. Por eso cuando el maestro llegó al templo y vio eso, se enojó, se llenó de ira. Se llenó de ira. Cuando hablé acerca de la ira y del enojo, les dije:
Para un hijo de Dios es válido enojarse, es válido airarse, siempre y cuando ese enojo y esa ira sea inspirado por el celo divino. ¿Por qué? Porque celar la obra de Dios, escucha, celar la obra de Dios es garantía y seguridad de que un día estaremos en sus bodas. Ahora, él tomó un azote de cuerdas, dice, y empezó a voltear, a volcar las mesas de los cambistas, por eso les llama cambistas a los banqueros de ese tiempo. Empezó a voltear las mesas de los comerciantes y de los mercaderes. Todos buscaban y pedían su ganancia. Y dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Es triste, lamentable que hoy los altares del Señor se hayan convertido más que en una casa de oración, en cueva de ladrón, donde los ministros solamente se dedican a hablar de sí mismos y de dinero, de riquezas. No hablan de otra cosa. Y ahí están una bola de sinvergüenzas, ignorantes, neófitos, con espíritu de estupor, es decir, estúpidos, diciendo amén a todas sus burradas de esos ministros, diciendo amén, inspirados por el diablo, no solamente los que están en el altar enseñando esas cosas, sino los que los vitorean, los que les aplauden, los que asienten y dicen amén, amén, gloria a Dios, los que según glorifican a Dios, asintiendo y estando de acuerdo con todas esas herejías que el enemigo ha introducido dentro del pueblo del Señor. Hemos dicho, muchas de estas cosas no te agradan y tampoco las crees y tampoco las aceptas, porque muchos de ustedes son seguidores, escucha, son seguidores de estos apóstatas, hombres y mujeres que hacen lucro con la palabra de Dios. Te guste o no, estés de acuerdo o no, Jesús no vino a morir ni a pagar el precio para que tú fueras próspero. Él vino a morir y a pagar el precio para que tu alma no vaya a dar al infierno. Pero si tú estás haciendo tesoros o pretendes hacer tesoros aquí en la tierra, entonces tú eres el más miserable, desnudo, pobre que pueda existir en esta tierra, porque no tienes tesoros allá en el cielo. Cuando Dios te llame a cuentas, tú no tendrás nada que ofrecerle a Dios, porque tu vida la dedicaste aquí. Hoy en las redes sociales solamente se habla de eso. Hemos tenido gente, tenemos un grupo de WhatsApp donde se supone dedicamos a peticiones, a oraciones, a necesidades por la gente. Tenemos gente de diferentes países, tenemos gente aún inconversos, gente que les hemos hablado de Cristo y han aceptado, pero están en un proceso. Y ellos están allí. Y mucha gente se ha salido del grupo, ¿y sabe por qué? Porque es gente que se dedica nada más a pedir dinero, a lamentarse, a llorar, hermano, es que tengo necesidades, que hermano, necesito dinero. Y cuando les hablamos de orar, de ayunar, de buscar a Dios para que Dios haga su obra sobrenatural en sus vidas, se salen del grupo. Porque es gente que no le interesa lo espiritual, solo le interesa lo material. Porque son gente de congregaciones
donde solo les hablan de prosperidad, donde ven que los pastores son prósperos, adinerados, ricos, inmensamente ricos, nadan, se pudren en dinero, decimos aquí en México, pero a la gente los tienen en la miseria y en la hambruna. ¿Cómo es la descripción y la naturaleza de este querubín? Dice que fue hecho perfecto, perfecto. Dentro de ese rango de ángeles y querubines, él fue hecho perfecto y fue hecho, ¿qué? Muy poderoso. Por si ustedes no lo saben, dentro de las funciones de los querubines, escucha, dentro de las funciones de los querubines para los cuales propósitos Dios los creó, es que los querubines Dios los usaba como guardianes. Recordamos que en Génesis 3:24, cuando Adán y Eva fueron expulsados, escucha, cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Dios dijo que Él no quería que ellos fueran como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que Dios hizo para que Adán y Eva no regresaran al Edén fue poner, dice, querubines con espadas ardientes en la entrada del Edén para que lo cuidaran, para que nadie entrara, para que nadie tuviera acceso al Edén. Hoy, la arqueología, la ciencia, se han dedicado a buscar el sitio del Edén. Mucha gente, sobre todo hay naciones, pueblos, que se acreditan ser el Edén. Dicen que en tal lugar, en tal terreno, en tal territorio está el paraíso, y aseguran tenerlo ahí en sus tierras. Cosa más tonta, ni que Dios fuera tonto, cuando la Escritura dice que Dios, hermano Elliot, puso ¿qué? Querubines para que guardaran la entrada de el paraíso, para que nadie lo encontrara, para que nadie tuviera acceso. No me pregunten cómo es eso. ¿Ustedes creen que eso es visible a los hombres? Jamás. La Escritura habla de 4 ríos que brotaban del Edén y que regaban toda la tierra, es decir, salían del Edén, del paraíso, de ese huerto maravilloso que Él creó, salían de allí y regaban toda la tierra, hacia afuera, no solo dentro. 2 de esos ríos, no entraré en detalle, solamente estoy mencionándoles. Hasta la fecha se conocen y existen 2. Pero los otros 2 no saben si existen o con qué nombre se les conoce. Porque obviamente la estructura terrestre ha cambiado mucho desde hace miles de años. Pero la Escritura dice que Dios puso a esos querubines para que guardaran la entrada con espadas ardientes, para que nadie lo encontrara. Y créanme, misterios como el Edén, su ubicación, misterios como el arca de Noé, misterios como el arca del pacto, aunque muchos aseguran tener las respuestas o tenerlos guardaditos, la Escritura dice que no. Y yo le creo a Dios. Pero en fin, no ese es el punto. Estoy entrando en esos detalles nada más para darles un panorama más general de las funciones. Para despertar el hambre. Para despertarles el hambre. La curiosidad es... Exacto, exacto. Y aunque muchos en la ciencia niegan esto, pero la misma ciencia se ha encargado
de corroborar y comprobar que los eventos de la Escritura, muchos de los eventos de la Escritura fueron reales. Ahí está, ya encontraron el territorio donde se supone estuvo Sodoma y Gomorra. Encontraron el territorio donde supuestamente llovió fuego y azufre. ¿Sí me explico? Encontraron un territorio donde encontraron unas ruinas que ellos, la ciencia dice, la misma ciencia, fíjese, que fueron o son los cimientos de lo que la Escritura narra como la Torre de Babel. Es decir, es cierto, lo que la Escritura dice es cierto. No es mentira, Dios es real, Dios es verdadero. Y la Escritura fue escrita de manera sobrenatural. No fue escrita, sí, fue escrita por hombres, sí. Pero dice la Escritura, hombres que inspirados por el Espíritu Santo. Los querubines simbolizaban, escucha, simbolizaban la presencia del Señor. Imagínate nada más, los querubines. ¿Qué clase de seres era que Dios creó? Tan especiales que simbolizaban. En la Escritura, tú analizas la Escritura, la escudriñas y te das cuenta que los querubines simbolizaban y todavía lo hacen, porque escucha, en el Apocalipsis, aún en las profecías para los últimos tiempos, que habla de querubines, habla que los querubines siempre están simbolizando la presencia de Dios. Quiero decirte algo muy importante. La palabra querubín en sí es una forma plural. Escucha, es como decir querubines. Es el plural, el singular es querubín. Pero la palabra querubín deriva de una palabra hebrea plural que significa bendecir u orar. Eso significa querub en el hebreo, querub. No me pidas que te explique esto. Hay cosas que a mí Dios no me ha revelado. Lo que Dios me ha mostrado para enseñar a sus almas solamente es como cuando tú tienes una barrita de mantequilla. Imagínate, una barrita de mantequilla en tu mano y en la otra tienes un cuchillito y tienes un pan. Hermano Elliot, si estás captando la idea. Tienes un pan y tomas el cuchillo o la cuchara y le das una raspadita a esa barra de margarina o de mantequilla y luego lo embarras en esa rebanada de pan. Oh, caramba, se me despertó el apetito. Y estamos ofreciéndole sacrificio a Dios, porque ¿sabes algo? Es importante que sometas tu carne en servidumbre también. Bien. Así es con Dios. Dios nos da, ¿qué? Pequeñas, ¿qué, hermano Elliot? Untaditas. De su gloria, de su palabra, de su revelación. Y eso es algo, como dijo nuestro hermano Elliot, que cuando uno despierta el hambre de conocer, porque hay hambre y hay un apetito espiritual por conocer cosas de Dios, cosas como dice la Escritura, las cosas ocultas, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y a aquel a quien Él se las quiera, ¿qué? Revelar. Y es maravilloso cuando Dios te muestra, cuando tú buscas a Dios, buscas su rostro, su sonrisa,
y busca su revelación. Y Dios te empieza a revelar cosas a través de su palabra. Empiezas a descubrir un mundo diferente. ¿Y sabes algo? Se te empieza a despertar ¿un qué? Un apetito. Un apetito, un hambre, pero espiritual. Y está en la escritura. ¿Qué dice el Salmo? Mi alma tiene ¿qué? Hambre y sed de ti. Sí, por si te parecen raras estas expresiones que escuchas aquí, por si te parecen extrañas y locas, porque a mucha gente le parece loco esto, o de locos. No lo es, porque la palabra dice, mi alma tiene ¿qué? Hambre y sed de ti, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma tiene sed, tiene hambre de ti. Oh Señor, y qué bueno es cuando Dios despierta tu hambre y tu sed de Él. ¿No has leído que Él es el pan vivo que descendió del cielo? ¿No has leído que Él es el agua viva que salta y que brota para vida eterna? ¿Qué le dijo el maestro a la samaritana? ¿Qué le dijo? El que beba de ese pozo volverá a tener sed, pero el que beba de mí jamás tendrá sed. Pero no se refería a la sed de conocimiento, sino al hambre y la sed de Él, de su ausencia. Porque hay gente en el pueblo de Dios que viven ausentes del Señor. ¿Sabes? Quiero llevarte a una reflexión. La vida de un hijo de Dios, oiga bien, la vida de un hijo de Dios solamente puede ser como el arca del pacto. ¡Aleluya! La vida de un hijo de Dios debe ser o es como el arca del pacto. Te explico. Puede estar llena de su presencia o puede estar vacía por su ausencia. ¿Te sorprende esto? El arca de Dios, oye bien, y iré hacia allá también. El arca del pacto, el arca de la alianza, como se le conoce, podía estar llena de la presencia de Dios o podía estar vacía por su ausencia. ¿Recuerdas cuando el sacerdote Elí y sus hijos impíos sacerdotes también, y el pueblo, fueron por el arca para pelear contra los filisteos, creyendo que la presencia de Dios iba allí en esa arca? Porque quiero decirte algo importante. En la antigüedad se creía que en el arca del pacto estaba la presencia de Dios, y así era, y que a donde llegaba el arca, donde estaba el arca, allí estaba Dios. Bueno, pero resulta que por causa de los pecados, no solo del sacerdocio, escucha bien, no solo del sacerdocio, sino del pueblo mismo de Dios, la presencia de Dios ya no estaba en esa arca. Y por eso, aún con el arca, dice, los filisteos derrotaron a los israelitas. Y los israelitas clamaron y suplicaron y lloraron porque ellos creían que la presencia de Dios estaba en el arca, y fueron derrotados y el arca fue robada. Hoy muchas congregaciones, muchas iglesias no están llenas de la presencia de Dios, sino que están vacías por su ausencia. Es solamente apariencia. La gente de la prosperidad, los rebeldes, los que no quieren
que Dios los apaciente. Los que se apacientan a sí mismos creen que están llenos de la presencia de Dios, pero no. Ellos son como el arca del pacto cuando fue robada por los filisteos. Ellos están vacíos por su ausencia. Invocan su nombre, hablan de Él, pero no lo dejan hablar de Él. Se reúnen en su nombre, pero no lo dejan entrar a Él. Solamente son congregaciones estéticas, modernas, que hacen y dicen, piensan y sienten cosas que no provienen de Dios, pero que ellos dicen y creen que vienen de Dios. Los que manifiestan ministerios o dones, dicen que hablan, dicen que enseñan, dicen que hacen en el nombre de Dios, que Dios hace en ellos, pero no, porque la vida de un hijo de Dios o está llena de la presencia de Dios, debe ser como el arca del pacto, o está llena de su presencia o está vacía por su ausencia. Analiza eso, analízalo. Los querubines simbolizaban la presencia de Dios. Allí, en Números 7:39, escucha, nos habla del propiciatorio, escucha, del propiciatorio del arca del pacto. Por si no sabes qué es el propiciatorio es la tapa, escucha, del arca, de esa, digámoslo en términos humanos, de esa caja o cajón, porque era un cajón. Pero el Señor lo llamó arca del pacto, en donde estaba, en el interior, estaban unas semillas de maná. Escucha, semillas de ¿qué? De maná. Cuando Moisés en el desierto, para quienes no saben lo que significa la palabra maná, que hoy los mundanos usan para sus grupos, para sus sociedades, la palabra maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque cuando los israelitas vieron llover esa semilla en el desierto para que comieran, lo primero que preguntaron cuando tuvieron esa semilla ante sus ojos, dijeron, ¿maná? Es decir, ¿qué es esto? ¿Así? ¿Qué es esto? Eso significa la palabra maná. Ahora, estaba la vara de Aarón que floreció, pero también estaba la vara de Moisés, porque por si tú no lo sabes, en la Escritura habla de dos varas. Dios hizo obras sobrenaturales por mano no solamente de Moisés, sino de Aarón, su hermano. Y en esa arca estaba la vara de Aarón y la vara de Moisés, porque también Dios le dio a Aarón, así como a Moisés, le dio una vara, que es la vara que reverdeció, que algún día explicaré, si Dios me permite. Allí estaba en esa arca. Ahora, el propiciatorio, escucha, era la tapa del arca. Y en esa tapa del arca, esa tapa, por si no lo sabes, estaba labrada de una sola pieza con dos querubines, dos figuras de querubines con las alas extendidas y encontradas una frente al otro.
Y dice la Escritura que Dios hablaba a través de esa arca cuando Dios le ordenó a Moisés que hiciera el tabernáculo, que era una carpa, y pusiera en un lugar especial que llamó el lugar santísimo, donde solamente Moisés podía entrar, y eso cuando Dios lo llamaba. Solo Moisés podía entrar a esa parte de ese tabernáculo, donde lo único que había era el arca del pacto, con esos dos querubines mirándose uno al otro, en la tapa que se llamaba propiciatorio. Imagínese nada más, viene a mi mente ahora cuando dice que Jesús dijo, fue propicio. Propicio. ¿Por qué propicio? La palabra propicio, entre su significado, quiere decir que Él es favorable. ¿Me escuchas? Él es ¿qué? Favorable a sus hijos, a su creación. Cuando Jesús fue propicio a nuestros pecados, significa que Él fue ¿qué? Favorable. Es decir, nos hizo un favor de darse a sí mismo por causa nuestra. Ahora, en el propiciatorio, les dije muchas veces, el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento. El propiciatorio, entre otras funciones, además de ser una tapa, además de tener a los querubines que representaban la presencia del Señor, dice la Escritura que Dios hablaba entre los querubines del arca del pacto cuando llamaba a Moisés. Eso significa que cuando Dios le hablaba a Moisés, le decía a Moisés, ven. Moisés llegaba al lugar santísimo, no al lugar santo, sino al lugar santísimo, y él postrado, oye bien, postrado, él le decía, heme aquí, Señor. Y Dios, dice, estaba allí en la oscuridad, detrás del arca, entre los querubines, y Dios le hablaba a Moisés y le decía todo lo que le quería decir. Pero era a través de los querubines. Tú me dirás, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con conocer al enemigo? Es eso. Porque dice que Satanás era un querubín único en su clase. Satanás fue un querubín único en su clase. Imagínense nada más, muchos dicen que, basándose en el pasaje que dice que los tamboriles y los panderos y las flautas fueron preparados para el día de tu creación, dicen, no sé qué interpretación le dan aquí, por qué lo hacen así, por qué lo dicen, en qué se basan, que porque Dios creó a este querubín para ser el director de orquesta del cielo, que para ser el director de alabanza en el cielo. ¿De dónde sacan eso? Las funciones de un querubín iban más allá que las mismas funciones de un ángel, digámoslo así, común y corriente, o de un arcángel. Porque así como dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, pues en el cielo es eso. Es eso. Las huestes espirituales de maldad fueron creadas
con rangos en el cielo. Pero decidieron rebelarse. Pero los que no se rebelaron contra Dios siguen y tienen sus rangos de autoridad en el cielo. Son potestades, son principados, son señoríos. ¿Me explico? Porque eso es lo que enseña la Escritura. Hay huestes espirituales de Dios y hay huestes espirituales del diablo. ¿De dónde sacan que el querubín fue hecho para ser director de alabanza en el cielo? Son cosas que se sacan de la manga los ignorantes, los neófitos. Esto va más allá. Esta enseñanza profundiza lo que realmente era la esencia o la naturaleza o las características de un querubín. Imagínense si estos querubines representaban la presencia de Dios. Por Dios, qué cosa, con qué propósito Dios creó a este querubín que le llamó querubín, ¿qué? Hermano Elliot, grande y protector. Le dijo, perfecto eras, fuiste hecho perfecto, perfecto. Fuiste hecho más sabio que todos los hombres, más sabio que los demás. Así lo describe Dios. Nosotros no tenemos ni la menor idea del poder que tiene el enemigo. Solo lo mencionamos como tal, como lo leemos en la Escritura, pero no tenemos la menor idea del poder de nuestro enemigo. Pero eso engrandece el poder de Dios aún sobre nuestro enemigo, sobre su adversario. Imagínense, para que Dios lo considere su adversario, hermano Leo, para que Dios lo considere su adversario, y no es porque él tenga el mismo poder que Dios, no, sino porque le dio cierto le dio una autoridad y un poder. Yo creo que primero para haberlo hecho, primero protector. Sí. O sea, Exacto. el rango de decirle protector. Si protector solo es Dios, pero eso ya lo voy a explicar después. Sí, sí, sí. O sea, quiere decir que el rango de poder que Dios le dio será algo importante. Y ahora decirle su adversario, entonces, porque es alguien que Dios, digamos, sí considera que, digo, que no es su adversario, pero no es una forma de expresarlo, sino que es alguien considerable de fuerza, a reserva de todos los ángeles, demonios que él creó. O sea, es alguien arriba todavía de los ángeles, tanto ángeles como demonios. O sea, bueno, tiene mucho poder, digamos. Sí. Lo puedo explicar. De respeto, alguien de respeto. Lo puedo explicar de otra manera, hermano. Si Dios representa el bien, este querubín representa el mal. Aunque, como se lee en la Escritura, a través de ciertos pasajes que Dios permite revelar algo de la naturaleza o de las características de este querubín, es que hay demonios aún más poderosos que Satanás. Oiga bien, hay demonios aún más poderosos que el diablo, pero que están bajo la autoridad del diablo. ¿Por qué? Porque Dios puso en el diablo, ¿qué? La autoridad. Oiga bien, Dios está sobre el bien y sobre el mal. Cuando digo que Dios, por decirlo en lenguaje humano, para que me entiendan mejor por Dios, si Dios representa el bien, el diablo representa ¿qué? El mal. Pero Dios está sobre el bien y ¿qué? Sobre el mal. Es decir, Dios es sobre todo y sobre todos. Él está sobre su propio reino y está sobre el reino de Satanás, porque quien gobierna a Satanás es Dios. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo entienda,
pero así es. Algún día, si Dios nos permite hablar acerca de los ángeles, explicaremos un poco más a detalle esto. ¿Y todo conforme a qué? Escritura. A la Escritura, mis hermanitos. Y no un pasaje. No estamos sacando un pasaje, un texto de contexto para tener un pretexto e inventar doctrinas. Todo está en la Escritura. Bien. En el Salmo 81, vamos al Salmo 81, dice así. Está interesante esto, ¿verdad? ¿Cuántos están gozando con esta enseñanza? Yo estoy aprendiendo, ¿eh? Oiga bien, algo muy peculiar que me sucede en lo personal, hablando un poco de mí, si me permiten esto. Dios sabe cuál es la intención. Mucho de lo que les enseñamos aquí, yo no lo sabía. Porque el Espíritu Santo es quien habla, es quien da su palabra. Estoy aprendiendo mucho yo. Y me gozo. Porque si yo estoy aprendiendo, entonces tú también estás aprendiendo. Porque no soy yo el que enseña, sino el gran yo soy. Dice el Salmo 81, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Aleluya, hermano, ¿qué entiendes de esto, hermano Leo? ¿Qué entiendes de esto? No. Dios pastorea entre Querubines. querubines. Aleluya. ¡Oh, Señor, me gozo! Hay una escritura donde dice que, bueno, no me quiero adelantar, mejor los dejo así. Los querubines son portadores del trono de Dios. ¿Sabías esto, hermano? Los querubines son portadores del trono de Dios. Aleluya. Imagínense nada más. La Escritura nos enseña que cuando Dios, aquí en la tierra le llaman teofanía. Para quienes no saben qué es una teofanía, pero si algún día la escucharon o la llegan a escuchar aparte de aquí, sepan que la palabra teofanía significa una aparición visible de Dios ante los ojos humanos. Eso es una teofanía. ¿Se pueden ustedes imaginar? Imagínense solo por un momento. Cierren sus ojos. Imagínense o imaginen, ustedes tienen una imaginación espiritual. Despiértenla, avívenla. Pídanle a Dios que la avive, que la despierte, que la aumente. Pídanle a Dios que la abra. Díganle, Señor, abre, aviva, despierta, aumenta. Despierta y aumenta la imaginación espiritual en mí. Imagina por un momento a Dios haciéndose visible ante los ojos humanos. En la Escritura hay casos, muchos casos, de que Dios aparecía en forma visible a los hombres. Eso le llaman teofanía. Ahora, imagina a Dios en una nube, como si fuera una nube, no sé. Yo trato de imaginar como si fuera una nube
en donde está el trono de Dios y a Dios sentado en ese trono, y seres cargando ese trono, digámoslo así. Pero esos seres son querubines. Imagínalo. No son ángeles comunes, no son arcángeles, son querubines por Dios, especialmente hechos para esto. Bien, abre tus ojos. ¿Lo viste? ¿Te lo imaginaste, hermano Elio? Querubines. Si los querubines fueron hechos con este propósito, entonces, ¿con qué propósito fue hecho este querubín grande y protector? Y mire que no estoy ensalzando, no estoy exaltando a este querubín. Lo que estamos aquí enseñando es a conocer al enemigo, ¿cierto? Y no podemos enseñar a conocer al enemigo si no conocemos quién, cómo, qué, para qué, por qué, dónde, cómo fue hecho, o los propósitos, no sus propósitos, los propósitos de Dios para ese querubín, para crear ese querubín tan especial. Ezequiel 1, del 26 al 27, dice así: bueno, mire, vamos a dejarle ahí, porque, como dijo nuestro hermano Leo, quiero dejarlos con hambre, con sed, quiero dejarles con ansiedad y decir, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque yo mismo estoy emocionado, hermanos. Ahora que Dios me pasó por esta prueba tan dura, por esta lucha tan terrible, en donde dejé parte de mi cuerpo. Dejé alrededor de 15 kilos, por Dios. Quedaron por ahí regados en el desierto. Pero ¿qué creen que algo que cuando platico con Abba, con papá, Abba, puedes decirle Abba. La palabra Abba significa papito. Algo que siempre le digo, Señor, renueva en mí el gozo de tu salvación. Renueva en mí el gozo de tu salvación. Y tu espíritu noble y precioso me sustente. ¿Sabe qué? Regresé con más ánimos. Regresé con más anhelo, con más gozo. A pesar de las secuelas de la enfermedad, igual con nuestro hermano Leo, que también ha estado en lucha y en prueba desde hace tiempo. Ustedes lo ven aquí ministrando, pero no saben cómo él se siente. Pero saben, la lucha y la prueba son garantía y seguridad de que un día estaremos en sus bodas. Pero es una manera como Dios nos afirma y nos confirma en Él y en su palabra. Y su gozo es renovado. El anhelo, el deseo, la pasión, la firmeza, la certeza, la convicción, la permanencia, la vigencia, la estabilidad,
su paz, su gozo, el fruto de su espíritu. Cuando la carne se debilita, el espíritu, ¿qué? Crece. Ahora andamos, ¿cómo andamos, hermano Leo? Como, ahora sí le decimos al diablo: te conocemos, sabemos que eres fuerte, pero más grande es el que habita en nosotros que tú, miserable que está en el mundo. ¿Puedes decirle eso al diablo? Hermano Leo. Señor eterno del cielo y de la tierra, todo lo que en ella habita, gracias Dios una vez más por tu palabra. Como siempre, sabemos que es y será y ya fue sellada, incrustada y clavada, firmada, mi Señor, por tu Santo Espíritu. Aún un alma que la haya escuchado, mi Señor, es suficiente. Qué privilegio es que sean miles de almas que la reciban. Señor, gracias por esta enseñanza, porque es alimento, no solo aguas, sino vino, aceite. Es alimento sólido, vivo, fresco, reciente, Padre, nutritivo. Te pedimos que tú no solamente bendigas el alma y cada ser humano, sino que esta palabra sea conforme a tu bendición, mi Padre. Te damos honra y gloria por este culto, gozosos, bendito Dios, y regocijados por lo que hoy hiciste en nuestras vidas, Padre. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que ustedes representan, y que esa paz gobierne aún sobre los enemigos del Señor, poniendo paz en sus corazones atormentados por la maldad. Recuérdalo, vive cada día como si Cristo viniera hoy. Shalom Adonai. Amén.